Pues estamos, como recordáis, en el estudio del libro de los espíritus, estamos en el capítulo 2, en los elementos generales del universo. Estuvimos viendo la semana pasada hasta la pregunta 24 y hoy pues veremos de la 25 a la 28 ya. Con esto terminamos el ítem espíritu y materia que comenzamos la semana pasada. Mm, Vamos a presentar, tenemos que recordar que estamos estudiando el libro de los espíritus, preguntas realizadas a mediados del siglo XIX, respuestas recibidas a mediados del siglo XIX, y vamos a presentar en la clase estas preguntas y respuestas y también, bueno, pues procurar hacer algunos comentarios y algunas reflexiones, pero siempre contextualizando y teniendo en cuenta pues, que todo este tema está abordado en un momento dado de nuestra historia y que evidentemente eh, más adelante pues, se han ido desarrollando los estudios propios dentro de la ciencia, pero tenemos que conocer cómo son planteados en el libro de los espíritus. Para comenzar la clase me gustaría traer, ¿no? Al recuerdo estas dos preguntas que vimos en los ítems anteriores, en las cuestiones anteriores, ¿no? La 22A, en la que Allan Kardec pedía una definición de la materia, y ya los espíritus, encaminando un poco para todo lo que va a ser el estudio dentro del espiritismo, nos dicen que la materia es el vínculo que encadena al espíritu, que es el instrumento que le sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Y Kardec comenta, ¿no?, que desde este punto de vista se puede afirmar que la materia es el agente, el intermediario con cuyo concurso y sobre el cual obra el espíritu. La pregunta siguiente ya es: ¿qué es el espíritu? Y ellos nos dicen que es el principio inteligente del universo. También preguntó si espíritu es sinónimo de inteligencia y bueno, pues respondieron que la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Vamos a pasar ya a las preguntas de hoy. La cuestión 25 dice así: ¿el espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella, así como los colores son propiedades de la luz y el sonido una propiedad del aire? Y ellos responden: uno y otra son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última. De nuevo se nos presenta la afirmación de que espíritu y materia son dos elementos generales del universo que precisamos diferenciar, pero sí es una condición su unión para la intervención de la inteligencia. En las próximas clases vamos a ver ya las propiedades de la materia e iremos desarrollando. En la 25A nos dice: esa unión es asimismo necesaria para la manifestación del espíritu. Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, prescindiendo de las individualidades designadas con este mismo nombre. Y responden: es necesaria para vosotros, debido a que no estáis constituidos para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no han sido hechos para ello. Esto es lo que os decía la clase pasada referente a la particularidad de escribir el término espíritu. Es necesario considerar que el elemento general espíritu, escrito aquí, lo veis con minúscula, también llamado principio inteligente del universo, es diferente a espíritu, con mayúscula, que designa la individualidad ya dotada de razón. Y Kardec vuelve a aclarar esto en la nota a la pregunta 76. En esta pregunta ya pide la definición de los espíritus. Dice: ¿qué definición se puede dar
de los espíritus. Y ellos dicen, podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo material. Y en la nota, si lo veis en el libro de los espíritus, dice la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. Bien, bueno, esto es para que lo sepamos, ¿no? Que se establece también aquí esta diferencia. Respecto a la respuesta que vemos en pantalla, ¿no? Es necesaria para vosotros debido a que no estáis constituidos para percibir al espíritu sin la materia, pues nos hace comprender, ¿no? Que nuestra condición evolutiva pues actual representa pues de alguna manera, por así decirlo, un obstáculo natural para la percepción más amplia del espíritu que pues no sé, requeriría una organización sensitiva, física más especializada, ¿no? Y de aquí podemos deducir que la progresión natural nos hace ir puliendo los sentidos según vayamos avanzando en la escala espírita, iremos desarrollando la sensibilidad que nos pone más en contacto con la esencia del ser inmortal que somos. A pesar de que nuestros sentidos, como nos dicen, no están aptos para ello, las informaciones traídas en la tercera revelación pues ya nos van a abrir un camino para la comprensión inicial y por supuesto, como dijimos, ¿no? Anteriormente, la ciencia va a avanzar cada día más, incluso ya acercándose tanto a la realidad de la materia como poco a poco a la realidad del espíritu. Vamos a fijar entonces algunos conceptos, ¿no? Para entender mejor. El elemento espíritu es el principio inteligente del universo. No conocemos su naturaleza íntima. Las entidades superiores nos informan que la inteligencia es el atributo, es un atributo esencial, pero no es el principio inteligente propiamente dicho. Es preciso aclarar esto, pues debido a la limitación de nuestros conocimientos, de nuestro propio lenguaje, pues fácilmente podríamos confundir el atributo con la causa, ¿no? También el espíritu y la materia como elementos son distintos, pero se precisa la unión del espíritu y la materia para comunicar a esta inteligencia. De este proceso ya hablamos brevemente en la clase anterior y es un interesantísimo pero complicado estudio que se realiza a lo largo de la codificación y en la extensión de las obras espíritas, que nos viene a decir que durante millones de años, pues este principio inteligente ha transitado por los reinos, ¿no? Ha transitado ya en el reino vegetal y por el reino animal, evolucionando, integrando a su esencia simple y primitiva, podemos decir, conocimientos y experiencias, adquiriendo los elementos de conciencia y de libre albedrío que cristalizarán muy poco a poco en un estado de individualización o de reconocimiento del yo, alcanzando entonces el estado de espíritu. Y es en ese estado en el que estamos nosotros, espíritus en evolución, que precisamos ser conscientes de la importancia del recorrido de este principio inteligente, del contacto con la materia, de los procesos que han tenido lugar hasta el día de hoy mismo, y esta conciencia nos pone delante de la existencia de la vida, de la inmortalidad
y de lo que somos como seres inteligentes del universo. Hoy nosotros nos definimos como almas encarnadas transitando el camino de perfección al que estamos llamados. Y esto es muy importante, ¿no? Nos definimos como almas encarnadas. Mira, me gustaría traeros un diálogo que encontramos en Síntesis Doctrinal de León Denis y que puede parecer muy sencillo, pero si ponemos realmente la profundidad de nuestro sentimiento, nuestra necesidad de comprender conciencia en ello, vamos a ver qué importante es para el día de hoy. Enlazando también el estudio de estas primeras preguntas con el mundo que vivimos hoy, con el sentimiento que hoy emana de nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos usted, yo y nuestros semejantes? Somos seres humanos. ¿Qué es un ser humano? Un ser compuesto de un alma y de un cuerpo, es decir, espíritu y carne. ¿Qué es pues el alma? Es el principio de vida en nosotros. El alma del hombre es un espíritu encarnado. Es el principio de la inteligencia, de la voluntad, del amor, el hogar, de la conciencia y de la personalidad. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es un envoltorio de carne compuesto de elementos materiales sujetos al cambio, a la disolución, a la muerte. ¿El cuerpo es entonces inferior al alma? Sí, ya que es solo su traje. ¿Es necesario despreciar el cuerpo puesto que es inferior al alma? De ninguna manera. Nada es despreciable. El cuerpo es el instrumento que el alma necesita para edificar su destino. El obrero no debe despreciar el instrumento con el cual gana y hace su vida. Mirad, como seres espirituales que estamos viviendo, bueno, pues esta experiencia en la materia, ¿no? En este vehículo que vemos, necesitamos interiorizar esta bendita unión que permite nuestro progreso. La percepción de nuestra chispa divina, de nuestra envoltura y de todo lo que nos rodea es fundamental para sentirnos partes del universo, aunque como nos dice en esta respuesta 25a, pues no estemos aún preparados para percibir el espíritu tal cual es. Cuando se nos dice cuidad el cuerpo y el espíritu y tenemos el conocimiento de los principios generales del universo y la culminación plasmada en nosotros del amor de Dios, entonces todo toma un cariz muy importante en nuestra mente, ¿no? Este mensaje de cuidar el cuerpo y el espíritu lo vemos desarrollado en el Evangelio según el Espiritismo, y el Espíritu Jorge, en el capítulo concretamente 17, pues nos habla sobre ello y nos dice: amad vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Ignorar las necesidades que la propia naturaleza indica es ignorar la ley de Dios. Nosotros sabemos que la perfección consiste en las reformas que hagamos experimentar al espíritu, pero es el contacto con la materia por el cual llegamos fundamentalmente a ejercitar los potenciales para conseguirlo. Vamos con la pregunta 26. ¿Se puede concebirse al espíritu sin la materia y ésta sin aquel? Se puede, a no dudarlo, mediante el pensamiento. Claro, bueno, puesto que son elementos diferentes, podemos concebir cada cual mediante esto, ¿no? Mediante el pensamiento. Y esto va a ser importantísimo a la hora de comprender diferentes desarrollos que encontraremos en esta obra, en el libro de los espíritus, ¿no? Porque analizaremos
Desde la óptica espírita, la materia, como estamos haciendo, sus propiedades, la formación de los mundos, analizaremos el espíritu en su profundidad dentro de nuestras limitaciones que sabemos que las tenemos, su origen y naturaleza, el mundo normal primitivo, y también analizaremos las vinculaciones entre ambos, comprendiendo debidamente el por qué nos informan los espíritus que el mundo espírita es el principal en el orden de las cosas y que el mundo corporal y el mundo espírita son independientes, pero su correlación existe, es incesante, están reaccionando sin parar uno sobre otro. Todo esto lo vamos a comprender mucho mejor pues mediante, ¿no? este cultivo también del pensamiento. Y me parece oportuno parar aquí y abrir bueno, pues un paréntesis para meditar sobre la necesidad de añadir al estudio por entre comillas, elemento, ¿no? El pensamiento. Porque, digo entre comillas porque ahora aclararé, ¿no? Para saber de nosotros y del universo que nos rodea y al que pertenecemos, elevando el pensamiento, acercándonos cada día más a las verdades divinas y desarrollarlo por la vía de las investigaciones, como también explicábamos el otro día, para poder escudriñar esos elementos generales que se unen para generar las condiciones de la inmortalidad. Mira, el conocimiento espírita nos permite ir descubriendo pues esos atributos del espíritu, ¿no? Como ya nos han dicho, la inteligencia. Más adelante, en la cuestión 89, una vez entrando en el estudio del mundo espírita o de los espíritus, ellos van a hablar del pensamiento como atributo. Cuando están tratando el tema de la forma y ubicuidad de los espíritus, dentro de esa pregunta 89, pues preguntan, ¿ponen cierto tiempo los espíritus en franquear el espacio? ¿No? Y ellos dicen, sí, pero son tan veloces como el pensamiento. Y entonces cuestiona Kardec, el pensamiento no es el alma misma que se transporta, y responden, cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está también el alma, puesto que es esta última la que piensa, y aclaran, el pensamiento es un atributo. Para los estudios espíritas esto es importantísimo, junto con los fluidos y por supuesto el de periespíritu, pues nos va a dejar una base fundamental para comprender los mismos fenómenos, permitirá entender los fenómenos de emancipación del alma, permitirá entender cómo irradia el espíritu, sabiendo, aquí contemplado ya como individualidad, ¿no? Sabiendo que cada espíritu, cada uno de ellos es una unidad indivisible, pero que puede extender su pensamiento a lugares diversos sin por eso dividirse, ¿no? También fijaros, esto creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Cuánto ayuda respecto al momento de la separación de ese espíritu y materia, del alma y el cuerpo. Nos va a explicar Kardec luego más adelante en el comentario que hace a la cuestión 155 que es razonable pensar que en cuanto más se haya identificado el espíritu con la materia, pues tanto más laborioso le va a ser separarse de ella, ¿no? Mientras que la actividad intelectiva, moral y la elevación del pensamiento van a operar un principio de desprendimiento. Esto ya lo iremos viendo con más detalle, incluso durante la vida del cuerpo, y cuando llegue esa hora, ¿no? De lo que se llama la muerte, pues la separación puede ser más rápida. En definitiva, saber de todos estos elementos, de los atributos, de su interacción y por supuesto de cómo direccionamos el propio albedrío, va a contribuir de una manera u otra a nuestro fin como seres inteligentes del universo. Vamos a entrar ahora en una pregunta
y una respuesta muy importante, es la número 27 que vamos a ir viendo poco a poco porque es más larga, ¿no? Dice, de esta manera habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu. Sí, y por encima de todo ello está Dios, el creador y padre de todo. Estas tres cosas, esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad universal. Dios es la causa primera de todas las cosas y por su voluntad surgen sus creaciones, sus dos principios generales. El principio material que da origen a la materia y el principio inteligente que da origen al espíritu. Dios toma el principio inteligente del universo para crearnos, para crear cada espíritu individualizado. No sabemos, también nos lo van a aclarar, nos lo dicen y nos dan informaciones sobre esto que no sabemos, ¿no? ¿Qué es realmente el espíritu? No es concebible para nosotros. No sabemos cuál es su naturaleza íntima, aunque sí sabemos que es diferente del principio material. Y por encima de todo ello, Dios. Mirad, sabéis que me gusta siempre traeros lecturas y os traigo pues una lectura, ¿no? de este libro, Espiritismo es la filosofía de Manuel González Soriano, que me ha gustado mucho. Lecturas sobre las que luego pues cada uno puede reflexionar. Dice, la verdad es la verdad, aun cuando la desconozcamos o tratemos de oscurecerla en nuestro espíritu. Nuestro principio fue el mismo principio de todo lo que es, Dios. Nuestro fin será el mismo de todo lo que es, Dios. En la naturaleza no hay privilegios, esta es la justicia y esta es la verdad. Continúa diciendo, perdona que se me descuadra, continúa diciendo, ¿a qué hacernos necias ilusiones? ¿A qué alimentar la tonta vanidad? ¿A qué desarrollar la soberbia? Todo procede de Dios y todo tiende a Dios. He ahí nuestro verdadero título de nobleza. He ahí el motivo que debe despertar nuestra alegría. He ahí la razón que debe desarrollar nuestro agradecimiento. He ahí la causa que debe despertar nuestra humildad. He ahí la idea que debe asegurar nuestra esperanza. No hay más Dios que Dios, no hay más esencia que la divina, no hay más justicia que la distributiva. Todos los gérmenes esenciales de la creación son absolutamente idénticos en naturaleza esencial y en propiedades. Bueno, me ha parecido bastante interesante la lectura. Continúa diciendo en esta cuestión 27, pero al elemento material hay que añadir el fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer una acción sobre ella. Ya nos está introduciendo el fluido universal, algo que, la semana que viene hablaremos más de él. Es un nuevo concepto, un nuevo elemento. Y nos aclaran los espíritus en esta respuesta que aun cuando desde cierto punto de vista se le pueda clasificar como elemento material, el fluido universal se va a distinguir por poseer propiedades especiales. Y efectivamente expresan, para más aclaración, que si fuera positivamente materia, no existiría razón para que el espíritu no lo fuese también. Entonces nos dicen, el fluido universal está colocado entre el espíritu y la materia. Y continúan. Diciendo, es fluido, así como la materia es materia, y susceptible, mediante sus innumerables combinaciones con esta última y bajo la acción del espíritu, de producir la infinidad, una gran variedad de las cosas, de las cuales apuntan los hermanos espirituales que están esclareciendo sobre el tema, solo conocemos nosotros una ínfima parte.
Y mirad porque esto es muy importante. Dice, puesto que dicho fluido universal o primitivo o elemental es el agente que que el espíritu utiliza, constituye el principio sin el cual la materia se hallaría en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría jamás las propiedades que la fuerza de gravedad le otorga. Luego, más adelante, en el libro de los Espíritus y en la Génesis, concretamente en el capítulo 14, dentro del ítem 2, veremos la explicación clara acerca de este fluido cósmico universal, comprendiéndolo como esa materia elemental primitiva cuyas modificaciones, cuyas transformaciones, pues van a constituir esa innumerable variedad de los cuerpos de la naturaleza. Y continuamos con la 27A. Dice, este fluido será el que distinguimos con el nombre de electricidad. Y dice, ya hemos dicho que es susceptible de un sinnúmero de combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal, el cual solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta y sutil que se puede considerar independiente. Bueno, efectivamente, nos va a hablar más. Mira, nos van a aclarar en la Génesis que, y nos van a traer, ¿no?, esa idea, ¿no?, de que, y diferentes ideas muy importantes. La naturaleza nunca se encuentra en oposición a sí misma. En ella hay una divisa de unidad y variedad. Vamos a encontrar la unidad de armonía y de creación, y vamos a encontrar al mismo tiempo una variedad infinita en ese inmenso, como dice Kardec, jardín estelar, ¿no? Nos trae la idea de cómo se hace evidente la gran ley de continuidad al ir recorriendo los peldaños de la vida, al ir viendo desde el último de los seres hasta Dios, ¿no? Y nos dice que si se consideran las fuerzas en sí misma, podemos formar con ellas una serie cuya resultante, confundiéndose con la generatriz, es la ley universal. Los espíritus nos vienen a decir que no podemos apreciar esta ley en toda su amplitud, puesto que las fuerzas que la representan en el campo de nuestras observaciones, pues de momento son todavía, ¿no?, restringidas, son limitadas. No obstante, nos aclaran que la gravitación, la electricidad pueden ser consideradas como una amplia aplicación de la ley primordial que impera allende los cielos, ¿no? Y que todas esas fuerzas pues son universales, como la creación, ¿no? Son eternas, porque, bueno, ya lo veremos, ¿no? Dios siempre ha creado, está creando, ¿no? Cómo son inherentes al fluido cósmico, actúan necesariamente en todo y por doquier, modificando su acción por la simultaneidad o por la sucesión. Resumiendo, ¿no?, la materia elemental primitiva, este fluido cósmico universal, según las explicaciones de los espíritus en esta época, es la materia elemental primitiva cuyas modificaciones constituyen toda esta amplitud de los cuerpos de la naturaleza. Llena todo el espacio existente entre los mundos. Los campos electromagnéticos son modificaciones de este fluido cósmico, tal como nos están respondiendo aquí. Y también lo son los campos gravitacionales y en general todos aquellos campos emanados de las propiedades intrínsecas de las partículas materiales. Y también, si tenemos en cuenta los pensamientos, esas ondas de energía que viajan nutriéndose del fluido cósmico universal, pues podemos decir que estamos ante un reservorio sin límites de energía, materia
y de campos de interacción que sustentan y orientan y consolidan las transformaciones pues, en complejos y en diversos sistemas materiales. Desde luego, un estudio interesantísimo que iremos haciendo poco a poco y bueno, cada uno dentro de nuestras posibilidades y de nuestro entendimiento, ¿no? Porque es un tema difícil. Por eso, pues tenemos que ponernos muy seriamente con el estudio para poder comprender toda la dimensión. En la pregunta 28, que es la última de este ítem, Kardec hace una propuesta, ¿no? Dice, puesto que el espíritu es de por sí algo, ¿no sería más exacto y no estaría menos sujeto a confusión si se designara esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Y bueno, pues los espíritus contestan, ¿no? Que importan las palabras a ellos. Nos dice, bueno, cabe a vosotros organizar vuestro idioma de modo que os entendáis. Ellos siempre hacen hincapié en esto, ¿no? Vuestras discusiones provienen casi siempre de que no os entendéis acerca de los vocablos, aluden al lenguaje, ¿no? Es incompleto, no tocante a las cosas que no impresionan vuestros sentidos. Otra vez vuelven aquí también a hablar de quizá lo limitados que somos aún por los sentidos, ¿no? Al final hace un comentario que es extenso, pero me parece interesantísimo porque resume muy bien todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este ítem. Dice, un hecho evidente predomina de todas las hipótesis. Por una parte vemos materia que no es inteligente, por la otra vemos un principio inteligente independiente de la materia. El origen y la conexión de ambos no son desconocidos. Tengan o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, posea la inteligencia su existencia propia o constituya una propiedad, un efecto, sea ella, conforme la opinión de algunos, una emanación de la divinidad, he ahí lo que ignoramos. Ambos se nos aparecen distintos. Por eso los admitimos como integrando dos principios constitutivos del universo. Y por encima de todo ello, vemos a una inteligencia que domina a todas las demás, gobernándolas y que se distingue de ellas por atributos esenciales. A esa suprema inteligencia se le llama Dios. Así que aquí él, con su talante, ¿no? Pues dice, sea como fuere, tenemos que ver por encima de todo. La propia razón nos dice que por encima de todo está esa inteligencia suprema a la que se le llama Dios. Bueno, a mí me gustaría ahora poneros una especie de esquema que he hecho. Es un poco así intenso, pero para fijar las ideas que hemos visto desde que empezamos el capítulo 1, ¿no? De este libro primero, del libro de los espíritus. Para ello, pues evidentemente he cogido las preguntas y respuestas del libro de los espíritus, también he cogido el librito este de síntesis doctrinal de León Denis, porque bueno, estamos comenzando con estas primeras preguntas y la verdad es que pues me ha gustado consultarlo y también, bueno, he cogido algún esquemita que he encontrado en los manuales, concretamente este de la Confecol, pero que lo he hecho yo, ¿no? Para el estudio de trabajadores. Y lo he hecho yo, lo he rehecho yo para poderme explicar aquí y llegar allá a unas reflexiones un poco más desde el interior, ¿no? Porque parece que esto nos lo tenemos como muy leído, como muy sabido, pero necesitamos extraer reflexiones, por lo menos para mí, que me han surgido importantes. Bien, la primera, encabezando todo, ¿no? La primera cuestión, la primera respuesta, ¿no? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esta es la primera pregunta
y respuesta del libro de los espíritus. Si nos vamos a la síntesis doctrinal, vamos a ver cómo expresa León Denis. En la pregunta 65 dice, ¿quién es Dios? Aquí dice, ¿quién es Dios? Fijaros, me ha parecido curioso, ¿no? Porque el libro de los medios, digo, de los espíritus dice que es Dios, pero él dice, es el espíritu puro, increado, eterno, causa inicial y ordenadora del universo. Pero me quiero ir a la 66, porque dice, ¿puede definirse a Dios? Y entonces dice, Dios es indefinible, definir es limitar, y Dios es infinito, ese círculo eterno cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. También a partir de la pregunta 4 hemos visto las pruebas de la existencia de Dios. Y aquí pues se alude, ¿no?, al sentimiento intuitivo. Todos tenemos la intuición de Dios porque Dios existe, contestan. Al raciocinio inductivo, no hay efecto sin causa, nos dicen los espíritus, buscar la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón os responderá. Y también la grandeza de su obra. Para creer en Dios basta con echar una ojeada a las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. En la cuestión 71 de aquí de la síntesis doctrinal, pregunta, ¿el hombre no trae en sí la idea de Dios? Dice, sí, la idea de Dios está en el fondo de la conciencia humana, como las estrellas en el fondo de la noche. De todas las pruebas de su existencia, esta es la más segura y la mejor, porque es innata en el alma como un reflejo de la vida eterna. Y también, pues tenemos, a partir de la cuestión 13, pues sus atributos. Podemos comprender que, bueno, no sabemos, nos falta un sentido, ¿no?, para comprender a Dios, pero podemos a través de sus atributos entender, comprender su existencia, ¿no? Es eterno, no tiene principio ni fin, es inmutable, porque si se hallara sujeto a cambios, las leyes que van a regir, que rigen el universo, pues no poseerían ninguna estabilidad, es inmaterial, es evidente que difiere de todo lo que llamamos materia. Si fuera materia, no sería inmutable, estaría sujeto a las transformaciones de esta, ¿no? Es único y así es como concebimos la unidad de propósitos y la unidad de poder en el universo. Es todopoderoso porque es único, vimos, es soberanamente justo y bueno. La providencial sabiduría de las leyes divinas la vamos a ver en las cosas más pequeñitas y en las cosas más grandes. Y esa sabiduría pues no nos va a permitir dudar ni de su justicia ni de su bondad. Y todo ello nos va a llevar a su creación, ¿no? Y vamos a ver, como hemos visto en la cuestión 23, que es el espíritu, el principio inteligente del universo. En la cuestión 61 de la síntesis doctrinal dice, es una, ¿dónde está? Es una sustancia inmaterial, indivisible, inmortal, principio inteligente del universo. Y tenemos también lo que hemos visto hoy, ese principio material. La materia sujeta a las transformaciones por las múltiples fuerzas actuantes y el fluido universal, el fluido universal colocado entre espíritu y materia. Y por supuesto, ambos principios sujetos a la ley universal de la evolución, a lo que ya veremos más adelante, ¿no?, en el libro tercero, a esa ley del progreso. Y estos principios, por esa ley de evolución, avanzan y da lugar a la individualización. El principio inteligente va a dar lugar al espíritu que nos contestan en la cuestión 76,
que es el ser inteligente de la creación. Y en su forma de responder, ¿no? Dice León Denis, ¿qué son los espíritus en la 63? Son los seres inteligentes viviendo una vida personal y consciente y destinados a progresar indefinidamente en la verdad, la belleza y el bien eternos. Y de esta parte, ¿no? Siguiendo ese principio material, vamos a ver cómo se va avanzando y llegaremos al estudio del perispíritu. Llegaremos al estudio del principio vital. Llegaremos al estudio de las mismas fuerzas. En la cuestión 65 dice, el principio vital reside en uno de los cuerpos que conocemos y contestan, tiene su fuente en el fluido universal, es lo que llamáis fluido magnético, fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el vínculo o lazo entre el espíritu y la materia. Y evolucionando, estos seres ocupamos el mundo espiritual cuando estamos fuera de esta materia más densa. Tenemos aquí el mundo espiritual habitado por espíritus de las diversas categorías que veremos en el libro segundo. Y toda esta evolución del principio material, dando lugar a los universos materiales habitados por seres orgánicos e inorgánicos, vamos a ver la pluralidad de los mundos. Y aquí, el ser humano. El ser humano formado ya por ese espíritu que se une a ese lazo que es el perispíritu, que necesita del vehículo físico animado por el principio vital para concretarse en nosotros, el ser humano. La comprensión de esto que es un esquema y que es un estudio importante, no es una cuestión, pienso yo, ahora sí que estoy dando yo mis reflexiones, no es una cuestión de fe, de creencias, de religiones. Yo creo que es una cuestión de raciocinio. La comprensión de esto hace que el ser respete al ser, sabiendo que tiene un porqué en el universo, que tiene un porqué en la creación, que proveniente de la causa primera no puede ser eliminado, no puede ser apartado de ella, no puede ser apartado de Dios y no debe de ser maltratado o despreciado. Esto que vemos aquí nos hace razonar que todos somos creados iguales, que provenimos de la conjunción perfecta de los mismos elementos generales del universo bajo las órdenes divinas que se basan en el amor que une todas las fuerzas. La comprensión de esto nos lleva al ser humano. La no comprensión puede equivocar por un tiempo, aunque la ley del progreso reconducirá. Pero lo peor es la rebeldía, es el orgullo, el egoísmo, la manipulación, porque tristemente desembocan en el fanatismo, en la deshumanización del prójimo, en la sinrazón. Y esto, a día de hoy, nos suena muchísimo. Queda claro que la humanidad necesita del conocimiento espírita, que por otra parte está inserto en la propia naturaleza, en las grandes ideas del mundo, ideas que escuchan a su conciencia hablar de la ley divina. No podemos llegar al ser humano sin saber por qué somos humanos y no podemos llegar a la libertad y a la paz
si no amamos a Dios. Por ello nos dicen, desde la misma explicación de los elementos, que por encima de todo está Dios. Y también nos dicen los espíritus, amad a Dios, pero sabed por qué le amáis. Y así será la manera de crecer como ser colectivo en el respeto profundo a todas las individualidades. Bueno, para terminar, quiero traeros una lectura de León Denis. La vamos a encontrar en Socialismo y Espiritismo y la voy a dejar simplemente, ¿no?, para que la tengáis ahí y que nos conduzca, ¿no?, a una reflexión a cada uno. Dice, poseemos ahora en las manifestaciones de los espíritus pruebas innumerables de la supervivencia, mas por encima de esas comprobaciones indubitables es preciso que observemos atentamente, sin idea preconcebida, a efectos de constatar que nuestras necesidades intelectuales desbordan los límites de nuestra actual vida, que nuestras aspiraciones, nuestras tendencias ultrapasan el cuadro estrecho de la existencia actual. En todo, el ser poco evolucionado se observa como un reflejo, un resumen, una síntesis de las fuerzas universales, materia, fuerza y espíritu. Y por estas tres manifestaciones de la realidad nosotros nos sentimos más ligados a este universo inmenso y a su finalidad. Las formas apenas pasan y se desvanecen, las fuerzas se transforman, mas el alma permanece indestructible. Es preciso comprender que todo en el universo, justicia, verdad, moral, todo se combina y funde en un principio único, que es la ley viva del universo y se identifica en Dios. Recién cuando el hombre grabó esa ley en su conciencia y de ella hizo el móvil de sus acciones, es entonces que él entra en comunión divina y goza las alegrías que de ella devienen. Y también continúa diciendo que este fin, este resultado está lejano, que es difícil de ser realizado plenamente en la tierra, pero que con todo, todas las grandes obras en él se inspiran y por él están destinadas a perpetuarse en el tiempo. Así pues, y para terminar, ¿no?, decir que todos aquellos que realmente tengamos un deseo de justicia social, del noble ideal que equilibrará el mundo y lo llevará hacia la fraternidad, debemos ir a esa conciencia que guarda en todos la ley divina y hacerla la base de todas las organizaciones, la regla de trabajo, la pauta de vida. Necesitamos aprender a elevar el pensamiento hacia el ideal donde converge toda la evolución universal y mirar hacia esas alturas desde donde se irradian la luz, la verdad y la bondad y encontrar algún día para nuestro mundo la tan anhelada paz, comprendiendo a Dios por encima de todo y a su creación con todo, con todo el amor que nuestro Padre nos da y no pudiendo separar a ninguna de sus criaturas de Él. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y el próximo día continuaremos viendo las propiedades de la materia.